Un saludo para toda la comunidad Colegio Americano. Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a estudiar Lucas 10 del 25 hasta el 29. Aquí la palabra de Dios dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En este inicio de la parábola del buen samaritano, encontramos a Jesús comenzando un diálogo con un intérprete de la ley. Por decirlo así, era una especie de abogado, una persona experta en lo que dice la ley de Moisés. Pero estas personas expertas en la ley también eran intérpretes de esa ley. Así que ellos podían recitarla de memoria y también aclarar términos de esta misma ley. Así que la pregunta inicial es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta se la hicieron varias veces a Jesús y es una pregunta que en sí mismo tiene un veneno. La Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa es una enseñanza desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero los judíos tenían la concepción de que a través de la obediencia ellos podían obtener la vida eterna, la salvación. Así que ellos preguntan: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contesta: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? En otras palabras, bueno, usted es un abogado, un experto en ese tema, dígame qué es lo que usted enseña, qué es lo que usted está diciendo con respecto a ese tema y cómo lo interpreta. Entonces el hombre contestó: bueno, pues lo esencial de la ley, y hizo un perfecto resumen de los 10 mandamientos. La primera parte, la primera tabla de los 10 mandamientos tiene que ver con la relación con Dios, y la segunda tabla tiene que ver con la relación con el prójimo. Así que él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ese es el resumen de los 4 primeros mandamientos: la relación con Dios. Y la segunda tabla, que contiene 6 mandamientos, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y comienza con amar a los padres, y así sigue cada uno de esos 6 mandamientos. Así que Jesucristo le dice: perfecto, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Eso es correcto. Así que vaya y hágalo. Y ahí está el lío. Ahí está el lío. Este hombre suponía que él estaba cumpliendo la ley. Él presupone que está en el camino correcto y que está haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando Jesús le dice: ¿cómo lo interpretas? Y luego le dice: haz esto y vivirás. Ahí es donde este hombre, que venía con la intención de probar a Jesús, resulta siendo probado. Este hombre que venía con la intención de poner a Jesús en aprietos, pues resulta en medio de un aprieto. El verso 29 dice: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La palabra prójimo es una palabra que inicialmente era próximo. ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es esa persona próxima? Ahora, este hombre está suponiendo que él ya cumplió con la primera tabla de la ley, que él ama a Dios perfectamente. Pero él también supone que su problema más serio es con el prójimo. ¿Y por qué? Porque los judíos tenían la concepción de que debían amar a sus vecinos, a la gente de su nación, pero también debían odiar a su enemigo. Y
El enemigo número uno de los judíos eran pues los samaritanos. Ellos odiaban a los samaritanos, los consideraban una raza inferior en cierto sentido, como un pueblo que se mezcló con otros pueblos, pero también odiaban muchos de ellos a los romanos, muchos de ellos a diferentes personas. Y entonces la pregunta es, ¿quién es mi próximo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, la respuesta Jesucristo la va a dar a partir del versículo 30 en lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Y cuál debe ser nuestra relación con él? Así que les invito para que lo analicemos a partir de mañana. Dios les bendiga y feliz día.